A lo largo de este vídeo vamos a ver la cuarta y última presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Los Árboles SVO de Navidad y que va a permitir a los peques crear oraciones con sujeto, verbo y objeto en presente de indicativo. Previamente habíamos visto la presentación 1 para reforzar pronombres, la número 2 con infinitivos, la 3 con las oraciones en primera persona del singular y también oraciones SV o sujeto verbo, y ahora vamos a aumentar en complejidad y vamos a hacer oraciones con sujeto, verbo y objeto. La primera diapositiva que vamos a encontrar es el índice en el que podéis ver las distintas partes de las que se compone esta presentación. Por un lado vamos a tener el vocabulario y los gustos y ya después pasaremos a la formación de oraciones SVO, sujeto, verbo y objeto, primero con infinitivos en AR, después ER, IR y ya por último con los tres tipos. Se trata de una presentación, como podéis ver aquí, muy grande, y entonces lo que voy a hacer es, además de esta, que es la versión completa, voy a subdividirla en 3 presentaciones y así podéis escoger si queréis utilizar esta que es más larga o las que van a ser más cortitas. En cualquier caso, al inicio, como hemos visto en el resto de presentaciones PowerPoint de soporte, vais a encontrar las rutinas, la del responsable y también la del objetivo del día, que en este caso sería yo celebro la Navidad. Tendréis los los sentimientos para que los peques digan cómo se encuentran, de modo que hacemos clic y van a aparecer cada uno de ellos. No me voy a extender en todas estas rutinas porque ya las hemos visto previamente. Podéis añadir gestos y llevar a cabo diálogos. A continuación vamos a introducir lo que sería la expresión de gustos y para ello podéis utilizar esta diapositiva y bueno, pues hablar un poquito con los peques sobre cosas que les gustan y que no. A continuación tendríamos el diálogo para familiarizar a los peques con la estructura te gusta y en este caso, bueno, pues el verbo gustar en afirmativa. Sí, me gusta. ¿Y a ti? Ya a continuación aquí tendríamos la gramática para que la vayáis viendo y la podáis leer. Si dais clic a la tecla Enter os aparecerá la formación en plural. Y una vez más podéis llevar a cabo diálogos utilizando distinto vocabulario para que los peques vayan practicando. En el caso de que los peques necesiten reforzar el plural de las palabras, aquí tenemos un pequeño recordatorio, así que una vez más, si damos clic a la tecla Enter, va a aparecer, bueno, pues la gramática, de manera que si el nombre termina en vocal, pues añadimos S, y si termina en consonante, ES. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Vale, ahora que ya hemos introducido lo que sería el verbo gustar, vamos a pasar a ver el vocabulario específico de la Navidad. Como veis, tenemos 10 palabras y lo que vamos a hacer es simplemente dar clic a la tecla Enter para que vayan apareciendo. ¿Veis? Yo lo que hago es pedir a los peques que añadan gestos porque de esta manera nos va a dar lugar a múltiples actividades como pueden ser estatuas musicales, juegos de adivinar con las gafas, también otras ideas que os voy a explicar en el blog con tarjetas, así que, bueno, aparte que siempre les gusta. Pues rapidito para que lo veáis. Y la última, las galletas. Bueno, y aquí tendríamos el diálogo para que sigan practicando los gustos. Ahora ya pasaríamos al juego de unir, muy sencillito, para que sigan practicando. Como veis, tenemos los números del 1 al 10, de modo que podéis decir 1 tanto de manera ordenada como desordenada, pares o impares, y el peque lo que tiene que hacer es tocar la palabra y se va a mover hacia la casilla correspondiente. Imaginar que vamos a hacer el número 1, sería villancicos. Bueno, pues se va moviendo. Ahora el número 10, pues serían las galletas. Y así sucesivamente hasta completar cada una de las casillas.
Bueno, pues para seguir reforzando el vocabulario, en este pack de los árboles SVO vais a encontrar las tarjetas de vocabulario. Y hay múltiples opciones, tanto en color como en blanco y negro, para completar, para dibujar, incluso las personalizables. Una vez que ya las tenéis listas, podéis llevar a cabo múltiples juegos, como puede ser el juego de la bomba, que os explico más adelante, pero también en este pack os dejo un PDF con 25 ideas de juego para que utilicéis las tarjetas. Así que os aconsejo que os paséis por el blog también para leerlo. Como os comentaba, aquí tenemos el juego de pasa la bola, que hemos visto previamente en las otras presentaciones PowerPoint de soporte, pero básicamente consiste en que los peques en un círculo se vayan turnando a pasar la bola y tengan que decir, en este caso sería la palabra que aparece, y lo pueden hacer también no solo en español, sino con gestos y en su lengua materna. Hay distintas variantes, desde poner música, competición por equipos, así que bueno, una vez más os recomiendo que os paséis por el blog para verlo. Ahora ya seguimos, tendríamos la opción del árbol con la bola para que los peques sigan dialogando, y la vais a encontrar, como veis, aquí con el dibujo y la palabra escrita. Después vamos a aumentar en complejidad y tenemos solo ya el dibujo o solo la palabra. Así que vamos a hacer un ejemplo. Bueno, pues hacemos clic en la bola, un peque dice paro y ahora tienen que practicar a preguntar y responder si les gusta o no esta palabra. Como veis, tenemos el verbo gustar tanto para singular como plural. Y vamos a seguir, a ver qué más tenemos. Aquí, bueno, pues tendréis ya la opción con las 3 bolas. Lo que podéis hacer es hacer clic solo a una de ellas, pero también un juego de memoria, de modo que damos clic a las 3, aparece una secuencia y ellos tienen que memorizarla. Deberán de decirlo a nivel oral, con gestos, y si queréis también a nivel escrito. ¿Veis? Entonces tienen que decir villancicos, comida especial y otra vez comida especial. Y ahora vamos a ver si seguimos. Vale, tendríais ya la ficha que está incluida en este pack para clasificar en función de los gustos, en caso de que sea singular o plural, tanto en afirmativa como en negativa. Y bueno, esta ficha la vais a encontrar no solo en versión completa, como veis aquí, sino también para que dibujen, escriban, y también personalizable por si queréis adaptarla a otras palabras. A ver. También tendréis disponible la ficha de árbol en distintos formatos, tanto en color como en blanco y negro, para que los peques dibujan o escriban las cosas que les gustan. Una mitad para objetos en singular y la otra para objetos en plural. También podéis utilizar los recortables que están incluidos en esta ficha. Y ya si seguimos, ahora ya pasaríamos a lo que sería la formación de oraciones propiamente dicho. Entonces tenemos, bueno, pues esta diapositiva para introducir las oraciones SVO con una pequeña explicación, lo que sería el sujeto, el verbo y el objeto. Y como veis aquí, en esta primera parte vamos a abordar los verbos terminados en AR. Tenemos esta diapositiva para que los peques, bueno, repasen un poco la diferencia entre lo que sería el infinitivo y el verbo conjugado, como vimos ya en la presentación número 2. Y también para repasar un poquito, os he incluido en estas diapositivas siguientes la formación de la primera persona del singular que habíamos visto, si no me equivoco, en la presentación número 3, que era la de sujeto, verbo y primera persona del singular. Entonces también la vais a tener allí. Y bueno, teníamos los juegos de unir, lo que era el pronombre sujeto con el verbo y completar la tabla, y este de emparejar.
en el caso que, bueno, pues queráis poner esto como repaso. Y ya propiamente dicho, ahora tendríamos esta diapositiva para empezar a introducir lo que sería sujeto, verbo y objeto. Damos clic a la tecla Enter y va a aparecer la formación. Bueno, pues sería quitar el infinitivo, añadir la terminación y ahora nos quedaría ya la oración. Así que podéis explicar que tenemos sujeto, verbo y objeto. Y para seguir reforzando lo que era la conjugación, tenemos la tabla, damos clic a la tecla Enter y van a ir apareciendo cada una de las formas conjugadas. ¿Vale? Ahora ya vamos a seguir con la siguiente diapositiva y bueno, es la misma, lo único que he quitado los pasos para formar la primera persona del singular en el caso que queráis pasar directamente ya a la tabla. Así que bueno, no voy a clicar porque bueno, es lo mismo. Y también lo que he incluido sería la formación de las oraciones tanto en afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Veis? Ahora si hacemos clic aparecería la negativa y por último la interrogativa. De este modo podéis practicar a crear oraciones. Y a ver, bueno, pues ahora ya tenemos para ir jugando un poquito con ellas. En este caso tenemos la opción que incluye las bolas con el dibujo y con la palabra escrita, de modo que es la más fácil. La idea es muy sencilla, es que vamos a hacer clic en la bola, el P que dice paro, también en el verbo, paro, y en el objeto, paro. Y como veis, la idea es conjugar el verbo y crear la oración. El, en este caso tenemos el verbo pintar, y tenemos el soporte, de modo que el peque puede venir aquí y ver que sería pinta la tarjeta. Lo que podéis hacer es pedirles que escriban la oración o bien en las fichas que incluye este pack o en los árboles o en las pulseras. A continuación ya tendríamos la misma idea de juego pero sin el soporte. Me refiero de la conjugación. Y aquí ya lo que sería solo las bolas. Y lo mismo aquí, pero con el árbol. A ver, esta misma idea de juego la vais a tener ahora solo con las bolas que tienen la palabra escrita, como veis. Y ya por último, las bolas que tienen lo que sería, perdón, solo el dibujo. También con este tipo de juegos podéis jugar a tipo oraciones con sentido y sin sentido, porque claro, hay veces que el verbo no coincide con el objeto, entonces ellos pueden cambiarlo por un objeto que tenga sentido. Vamos a ver en este caso si nos funciona. A ver, de esta manera. Paro, paro, paro. Vale, sería, nosotras cocinamos el desfile. Obviamente no tiene sentido. Lo que tienen que hacer los peques es buscar una palabra que sea de acuerdo a esta oración o si no también cambiar el verbo. Y lo que podéis hacer es anotarlo, como os comentaba, en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. A ver, aquí tenemos la opción con el árbol y ahora ya por último todas las bolas para que combináis las que queráis. Por ejemplo, a lo mejor queréis utilizar el sujeto con el dibujo y la palabra, pero el verbo solo el dibujo y el objeto, pues no sé, solo la palabra. Y ahora ya pasaríamos a lo que sería la manualidad, que en este caso serían los árboles, así que vais a tener esta primera diapositiva para llevar a cabo un diálogo y seguir expresando gustos. Vais a encontrar distintos modelos de árboles, que hay múltiples formatos, tanto en color como en blanco y negro, para personalizar lo que sería la base, incluso veis para hacer oraciones en afirmativa, negativa, interrogativa. Y todos ellos los podéis usar como hoja de respuesta para los juegos PowerPoint que hemos visto. También vais a tener las fichas, hay múltiples formatos una vez más. Uno de los modelos es el de hacer oraciones de manera libre
para que los peques vayan combinando el sujeto con el verbo y el objeto. Otra opción es la de traduce tu idioma. La vais a encontrar también personalizable para que vosotros escribáis las oraciones que queráis. Y la de verdadero y falso, que una vez que la tengáis lista, podéis utilizar esta diapositiva para comprobar las respuestas. Haríamos clic y vamos a ir viendo dónde está el error y la corrección. Y así con el resto, ¿veis? Voy a hacerlo rapidito para que lo veáis. Bueno, ya si seguimos tendríamos las diapositivas en las que podéis enseñar a los peques las distintas opciones que podéis llevar a cabo con el árbol, como el juego de adivinar por compañeros, de manera que es tipo hundir la flota. Un peque escoge sus oraciones y el otro también y tiene que adivinar cuáles ha hecho su compañero y para ello se pueden ayudar de los gestos. También podéis utilizarlo como tablero de bingo, como regalo. Aquí tengo el modelo de árbol con infinitivos, pero cualquiera de los árboles que hemos visto os van a servir también para meter los materiales. Y si seguimos, pues tenemos las pulseras. En este caso, pulseras SVO, que por cierto me he comido aquí la O, que la vamos a añadir ahora ya, y así ya cuando tengáis la presentación pues la tenéis lista. Las pulseras SVO, que una vez más os van a servir para que los peques escriban sus oraciones como hoja de respuesta a cualquiera de los juegos que hayamos visto, tanto los PowerPoint como los que os incluyo en el PDF con las 25 ideas de juego. ¿Veis? Ya que tenemos otra opción. En concreto es la opción A, que podéis combinar con la opción B, que como hemos visto en los vídeos anteriores de infinitivos y de oraciones con sujeto y verbo, os va a permitir reforzar países y expresiones de otros lugares. Entonces, como ya os explicaba previamente, podéis introducir esta diapositiva para practicar lo que serían los países. Simplemente damos clic y van a ir apareciendo y podéis añadir gestos, porque yo lo que hago es enseñar a mis peques cuando son muy pequeños los colores con gestos y así pues una vez más pueden seguir aplicándolo a medida que van aprendiendo más cosas. De todos modos, en el blog os dejo el enlace a la entrada, creo que es el carnet colorín, donde aparecen los gestos que yo utilizo. Y a ver, si seguimos, ya tendríamos el juego para que practiquéis de unir las expresiones con el país. De manera que podéis decir, ¿dónde se dice, imaginaros, pues vamos a ver, Feliz Navidad? Entonces clican y dirían en España y se va a mover. ¿Dónde se dice Buon Natale? Pues clican y en Italia. Y lo mismo lo vais a tener con, perdonad que me he pasado, a ver, sí, lo mismo lo vais a tener con los países. Nada, aquí ya tendríamos otros modelos para que veáis que hay opciones más personalizables también en color y blanco y negro. Ya si seguimos tendríamos dentro de este pack el juego de pasa la bola que os expliqué previamente. En este caso ya tenemos las tarjetas SVO que las vais a encontrar en distintos formatos. Una vez más, las bolas tenéis la variante de las que son para regalo, de modo que los peques escriban para quién se la van, bueno, para quién quieren regalarla, a quién, perdón, y hagan un dibujo, una foto, escriban un mensaje. ¿Y qué más tenemos en este pack? Pues igual que hemos visto en el resto de presentaciones, las gafas, que es el juego de adivinar, de modo que en parejas un peque escribe una oración, en este caso utilizaríamos las gafas SVO, como por ejemplo puede ser ella decora el árbol, se las coloca al compañero sin que éste la vea y el compañero que ha escrito la oración tiene que escenificarla para que su otro compañero la adivine. Y la puede anotar en cualquiera de las fichas o árboles o pulseras. Bueno, y ahora ya si seguimos tendríamos las oraciones SVO, pero en este caso con infinitivos ir. Pero bueno, la idea es siempre la misma, vais a tener un poco la explicación. Aquí también las diapositivas a modo de repaso que habíamos visto en el pack de oraciones SV y primera persona.
¿Veis? Tanto con como ir. Y ya después pasamos a las diapositivas que serían concretas para la formación de oraciones con sujeto, verbo y objeto. Pero no me voy a extender porque, como veis, la dinámica es siempre la misma, ¿vale? Los juegos que hemos visto de las bolas, de crear oraciones. ¿Y qué más? Pues si seguimos, tendríamos ya la variante aquí con los 3 infinitivos. Y en este caso, bueno, pues vais a tener la tabla para completar. Y también para que los peques practiquen oraciones, manualidad. Vale, y lo único que he incluido distinto en este pack serían los centros de conjugación como soporte. Así que los vais a encontrar tanto en color como en blanco y negro, para completar, personalizables, y así os pueden servir como chuleta y como soporte cuando llevéis a cabo la formación de oraciones. Y ya por último, pues creo que no queda nada más, no, porque esto ya son, como veis, pues las pulseras, las gafas, las fichas y las tarjetas. Así que bueno, espero que os sirva la presentación para llevar a cabo con vuestros peques.